La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el tipo de miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido. El miedo es una emoción fundamental en el ser humano. Hay teorías que dicen que todo lo que hacemos en nuestra vida, antes que hacerlo por gusto, lo hacemos por miedo. Miedo a lo que podría pasar si no hacemos esas cosas. El miedo puede paralizarnos, pero también nos hace actuar rápido, sin pensar. Es más veloz que el pensamiento. Hay gente que se aprovecha del miedo para que mantengamos un cierto orden y vivamos la vida siempre dentro de los mismos parámetros. El miedo a la guerra, a la soledad, a la pobreza, en definitiva, el miedo a la muerte. En el mundo de Tsubihiro X no existen políticos como tal, pero sí que hay grandes corporaciones que se disputan el poder y vendrían a cumplir este rol. La Confederación de Héroes siempre está dispuesta a negociar con ellos para mantener el orden social y lo que consideran el bienestar de los ciudadanos. Pero en sí, cada empresa busca su propio beneficio. Es curioso cómo en este mundo los héroes vendrían a ser la fuerza de choque de cada compañía, ocupando el lugar de la policía o incluso el de un ejército. Mantienen el orden en las calles, pero también pueden crear el caos si eso es lo que les pide el CEO de la compañía a la cual pertenecen. Y acá es donde entran estos dos conceptos fundamentales, el de la confianza y el miedo. Dicen que el miedo se generó a partir de la confianza, y fue cuando Zero era casi un dios en la tierra. Tenía la confianza de tanta gente que en cuanto cometió un crimen horrendo al eliminar a otro héroe, toda esa confianza se convirtió en miedo. Zero, al igual que Smile, tiene esa forma oscura, donde lo vemos envuelto por el miedo, con una paleta de colores negativos y un diseño bastante perturbador. Se dice que el miedo te da poder cuando otros te temen, pero en Tsubihiro X existen además las partículas de miedo. Son como pequeñas cápsulas que pueden ir llenando tu cuerpo. Todavía desconocemos la habilidad de Zero, pero nos dejan en claro que fue a partir de sus acciones que esta forma de miedo empezó a existir. Y el miedo de esta forma afecta a su portador. No es que solamente te da poder, sino que también te hace actuar diferente, potenciando tus inseguridades y además causando muchísimo dolor físico. Las partículas de miedo, por lo visto, pueden ser almacenadas, además de inyectadas en otros seres, alterando la apariencia física de la persona como si algo la estuviera poseyendo. En su esencia, digamos, parecen tener la forma como de un monstruo Lovecraftiano, así con tentáculos y toda la cosa, hasta que se apoderan del cuerpo y lo transforman en esa versión negativa. La primera vez que vemos un brote de miedo, cronológicamente hablando, es cuando pasa en el orfanato de Xian. El fenómeno es bastante similar a lo que pasó con Zero. Xian tenía la confianza de mucha gente y en cuanto se escapó y dejó todo atrás, la gente empezó a temer por su propia suerte. Aún así, no creo que esto haya sido suficiente para desencadenar exactamente el mismo fenómeno que pasó con Zero. Lo de Xian fue a menor escala, o sea, no fue algo tan grave y además no tenía la confianza de tanta gente como para poder impactar de la misma forma y generar toda una epidemia de terror. Sospecho que por las conexiones que tenía el director del orfanato, lo más probable es que Liu Zhen haya metido mano sin que se den cuenta y haya intentado de alguna forma testear su experimento del miedo, ¿no? Recuerden que él estaba investigando todo eso. Y digamos que lo probó tomando una muestra real, la de toda esa gente que estaba en el orfanato. Simplemente potenció una inseguridad que ya tenían. Más adelante vemos a Bowa siendo corrompida por el miedo, un miedo que nace de sus propias emociones negativas, los celos, la sospecha infundada bastante tóxica acerca de Queen, la necesidad de validación externa y una fuerte sensación de injusticia. Todas aquellas cualidades que Jung llamaría lo que conforman la sombra, esa parte oscura que todos tenemos. El miedo, en su caso, potencia sus habilidades. Así como en la vida real, el miedo nos genera adrenalina, sea para escapar o pelear. Es un nivel de miedo que parece muy alto, pero no llega a nublar su conciencia por completo, ya que ella reacciona frente a las últimas palabras que le dice Queen, y por lo tanto vemos que el miedo en Bowa actúa más como un potenciador sin tener que convertirla por completo en un monstruo, como sería el caso de DJ Shindig. Con Shindig vemos las dos versiones, vamos a decir. Primero, un miedo que lo potencia mientras se alimenta de sus inseguridades, de ese lado oscuro. Él sentía que cayó en el olvido desde que bajó varios puestos en el ranking, y pensando que incluso llegó a ser un héroe X, es bastante triste, porque nos habla de lo difícil que es para ellos soltar el poder
y la posición de estatus que les otorga este puesto. Lógicamente, nadie quiere caer en el olvido, pero ser un verdadero héroe no pasa por ahí. El Yzole original y Asheng nos demostraron que se puede dejar de ser un X y aún así contribuir a la sociedad o seguir con tu vida tranquilamente, sin molestar a nadie. Aunque lo triste es que en ambos casos, las agencias de héroes metieron mano para que ellos no pudieran tener la paz que buscaban. Pero bueno, ellos quedan como recordatorio de que no es que todos los héroes que fueron X se aferran a eso y quieren seguir siéndole, no me quiten mi puesto, sino que también hay personas normales que dejan de ser X y siguen con su vida como si nada. El Shindig, que quedó sumergido en miedo, parece poco más que una bestia. De hecho, el dolor lo hace sufrir tanto que él repite constantemente que solo quiere volver a la normalidad. Es decir, el miedo puede consumirte, pero no tiene por qué ser una regla. Se va a meter con tu mente si ya estás predispuesto para eso. En esto, las inseguridades y ese lado oscuro, la sombra, son fundamentales. Lo curioso en esta escena es que incluso podemos ver una partícula de miedo que anda suelta y toca a Ghostblade. Es como si se metiera en su cuerpo, pero no pasa nada. Y acá fue cuando el director de la serie, Lin Hao-lin, dijo que el miedo funciona por cantidad. Es decir, una sola partícula de miedo no te va a hacer nada, pero muchas pueden llegar a influir, al punto de que incluso te transformen en un monstruo. Así que depende de la cantidad. Y depende además de cómo las reciba la persona. Porque no es lo mismo un montón de partículas flotando en el ambiente, como pasa en el campamento, a una inyección de miedo focalizada, toda esa sustancia junta entrando directo en tu torrente sanguíneo. Porque ahí las cosas pueden complicarse y sí que puede ser difícil contrarrestar su efecto. Sin embargo, ¿existe una forma de ser inmune al miedo? Si todos pensábamos que la respuesta era no, de repente nos dan el arco de Dragon Boy, o Pibe Dragón, como lo llamamos en Argentina. Dragon Boy es inyectado con miedo en una pelea contra Smile. Nice lo inyecta para intentar detenerlo. Es decir, se esperaba que pasara esto. Dragon Boy se convertiría en un monstruo, por lo tanto, Nice y Smile tendrían la excusa perfecta para acabar con él sin ser juzgados por el ojo público. Y aunque nosotros sabemos que fue el Pibe Dragón el que empezó con las provocaciones, incluso amenazando a Smile y jactándose de haber eliminado a su familia, para la gente corriente de ese mundo no es algo que ellos sepan. Muchos de los ciudadanos que estaban por ahí cerca no entendían la pelea, solamente vieron a Dragon Boy pelear contra un monstruo, porque sí, el plan de Nice salió mal. Dragon Boy fue capaz de repeler el miedo y se lo arrojó a Smile, empapándolo con tanta sustancia que el héroe, además de estar cegado por querer vengar a sus seres queridos, ya no pudo soportarlo. Quizás si Smile hubiera tenido otro estado mental, bueno, quién sabe. Lo que llama la atención es que a Dragon Boy no le haya afectado el miedo como tal. Y esto se explica por sus poderes. Su habilidad le permite resistir el daño y devolvérselo duplicado a su enemigo. Hay teorías que especulan con la posibilidad de que Dragon Boy en realidad sea un alien, así como Big Johnny, ya que vimos que ambos pueden transformarse de manera bastante similar además. Y quizá esto haga que el miedo no le afecte de la misma forma que un ser humano. Pero bueno, son especulaciones. El miedo corrompe a Smile haciendo que se convierta en un monstruo y solamente vuelve a la normalidad una vez que ya está muerto. Bueno, también tenemos el caso de personajes hechos de miedo, como por ejemplo Phobia Clone. Y es curioso porque eso implica que incluso se puede llegar a tener un cierto nivel de conciencia propia a pesar de estar hecho de miedo. Esto me hace pensar que el proceso por el cual alguien llega a estar en contacto con el miedo influye en cómo le afecta. Es como, ¿vieron esas personas que se van metiendo veneno de a poco para volverse inmunes? Por favor, no hagan esto en casa. Y bueno, la pregunta que nos queda es si realmente se puede escapar del miedo. ¿Existe una vacuna, un antídoto o alguna forma de destruirlo para siempre? Y lo mismo nos podríamos preguntar acerca de la confianza, ¿no? Pero bueno, ese sería tema para otro video. Quizá X sea quien tenga la respuesta a esto, o solamente es como el resto de héroes y no tiene ni idea y no es que tenga un plan o algo así, pero a lo mejor hay una forma de acabar con ese sistema, tanto con el miedo como con la confianza. No sé qué piensan ustedes, déjenme un comentario. De paso, si les gustó este video, pueden dejar un like, suscribirse si todavía no lo hicieron. Y bueno, muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que anden súper bien y nos vemos la próxima. Bye. En su esencia, digamos, parece tener la forma de un monstruo Lovecraft. Voy auto de mierda.